Bueno, vamos a comenzar el acto. Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos. Es un auténtico placer para Casa Árabe estar una tarde más con todos ustedes, especialmente agradecidos por la participación y colaboración que estamos desarrollando, en este caso llevando a cabo con la Ciudad Autónoma de Ceuta, a través de su Fundación Premio Convivencia, el Archivo General de Ceuta y el Instituto Cervantes de Tetuán. En esta conferencia específicamente hablando sobre la Escuela de Tetuán. Evidentemente tenemos que agradecer a todo el público presencial, a todos ustedes. Estamos convencidos de que en un mundo ideal la sala estaría completa, pero bueno, hemos tenido que reducir el aforo. Estamos trabajando con esto del COVID ya, buscando esta nueva normalidad. Y bueno, sabemos la doctora Jiménez Valiente y yo perfectamente que estaríamos con aforo completo. Y esta tarde, evidentemente, queremos agradecer también la posibilidad de todos aquellos, bueno, la posibilidad no, a todos aquellos que nos están siguiendo a través de redes sociales. Todo nuestro canal de YouTube, Facebook y los diferentes canales de comunicación del Instituto Cervantes, de la Ciudad Autónoma de Ceuta, del Fundación Premio Convivencia, etcétera, etcétera. Esta pandemia nos ha habilitado, nos ha dado pie a realizar este tipo de actos híbridos, que son un poco un follón, perdón, tapo el micro, pero es decir, que al final creo que son muy productivos porque llegamos a muchísimo más público y es muy de agradecer. Como decía, hoy estamos aquí reunidos gracias al esfuerzo de investigación y el esfuerzo personal, sobre todo de la doctora y de investigación. Es decir, no puedo ponderar una cosa más que otra, evidentemente, solo ella lo sabe, de la doctora Jiménez Valiente. Lola, para todos, si me lo permites. La temática merece todo nuestro apoyo e interés por parte de Casa Árabe, ya que hablar de la Escuela de Tetuán nos introduce históricamente tanto en nuestro pasado, nos introduce en nuestro presente y sobre todo en el futuro de estos artistas, ¿no? Y de esta corriente artística de la que nos va a hablar Lola, de esta corriente artística que ha roto muchos estereotipos, tanto de la parte del Magreb, en Marruecos, de lo que estamos hablando, y evidentemente de forma extensible a todo el mundo árabe en general. Básicamente, la doctora Valiente nos va a exponer las razones oportunas, los argumentos de si un determinado grupo de pintores formados en lo que fue la Escuela Preparatoria de Bellas Artes de Tetuán reúne las características suficientes para construir una escuela pictórica, concretamente, como estamos hablando, de la denominada Escuela de Tetuán. Acompañarán a la ponente José Miguel Santacreu, catedrático de la Universidad de Alicante y director de la tesis doctoral. Y de esta publicación, básicamente de la publicación que también la causante de que realmente estemos aquí esta tarde, José Luis Gómez Barceló, José Luis, director de la edición del libro y funcionario del Archivo General de Ceuta, y el artista marroquí Ahmed Anrani desde el Instituto Cervantes. A todos ellos, mil gracias por estar virtualmente esta tarde con nosotros desde sus despachos y diferentes centros de trabajo. Cuando termine el saludo institucional, os daré paso para que podáis intervenir. A continuación, vamos a pasar a una parte de palabras o saludos institucionales. Le doy la palabra agradeciendo de nuevo su presencia, en primer lugar, a Francisco Oda, que es el director del Instituto Cervantes de Tetuán. Hola, saludos, ¿qué tal? La verdad es que para el Instituto Cervantes de Tetuán es un verdadero placer por esta ocasión que tenemos el privilegio de conocer la obra de la doctora Valiente. Yo creo que es una ocasión única por varios motivos. Primero, por estar con vosotros, con Casa Árabe, nuestra institución hermana que aboga también, en este caso, por conocer en profundidad los lazos que nos unen, ¿verdad?, con el mundo árabe. Nosotros estamos en Marruecos, estamos en una ciudad que es el faro, realmente, el faro de la hispanidad de todo Marruecos. Estamos en Tetuán, donde se respira hispanismo, y también se respira hispanismo desde el punto de vista del arte, ¿no? Yo creo que es realmente la presentación de este libro, que hay que felicitar pues al Archivo General de Ceuta
a José Luis Gómez Barceló, a nuestro querido amigo José Luis y cómo no, a la Fundación Premio Convivencia y a todos los que están aquí presentes, porque creo que vamos a asistir a un acontecimiento bastante importante. Felicitar, como no, no solo a la doctora, sino también a su director de tesis. Yo creo que siempre hacer una tesis doctoral es querer conocer en profundidad algo que nos llena por dentro, una inquietud que desde luego nos hace avanzar y que muchas veces pues nunca somos capaces de determinar cuándo tenemos que cerrar esa investigación. Yo he visto el libro, como es lógico, y la verdad es que solo tengo palabras de felicitación tanto a la doctora como al director de la tesis, que también juega un papel fundamental en lo que es este libro. Además, este libro, que no solo es por lo que cuenta, que podríamos decir que es casi una enciclopedia, ¿no?, del arte de esta escuela pictórica, de esta tesis que se plantea, si realmente se reúnen los elementos necesarios para considerar a los autores, a los artistas, como parte de una escuela pictórica, que es lo que vamos a conocer en el transcurso de la presentación, sino también por la propia calidad de la edición del libro. Esto yo creo que, bueno, pues todo el mundo querrá seguramente tener un ejemplar, porque realmente no solo ilustra magníficamente con la metodología que se ha seguido, pues todo lo que es la realidad de la Escuela Pictórica de Tetuán, sino también la gran calidad en la edición. De manera que tampoco quiero extenderme, son los protagonistas los que tienen que hablar. Desde el Instituto Cervantes, desde luego, siempre seguir apoyando este tipo de iniciativas y recordarle a todos los que nos puedan ver a través de las redes sociales, en los que estáis presentes en esta sala, que desde luego estamos abiertos a todo tipo de sugerencia y de hacer cualquier tipo de investigación que ponga de relieve las relaciones hispano-marroquíes. Muchísimas gracias a todos y gracias por esta invitación. Muchas gracias, Francisco. Para nosotros también es un auténtico placer. Tiene la palabra Carlos Rontomé, vicepresidente segundo y consejero de Educación y Cultura de la Ciudad Autónoma de Ceuta y también presidente de la Fundación Premio Convivencia. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. En primer lugar, saludar a todos. Francisco, es un placer volver a verte, aunque sea por esta vía, como comentaba Javier, tan poco, bueno, pues una forma más para mantener el contacto. Saludar también a Javier Rosón, Casa Árabe, amigo y compañero. Y bueno, y en primer lugar, darle la enhorabuena a María Dolores por el trabajo, por lo que significa esta obra. Agradecer el trabajo que han realizado desde Archivo y desde la ciudad, tanto a José Luis como en la edición, como a Anrani también con la cuestión de... Y bueno, y nada más, pues simplemente recordar la importancia que tiene mantener estos lazos en unos momentos tan duros como los que estamos viviendo en Ceuta. Pues es importante recordar quiénes somos y dónde estamos y cuáles son las relaciones que tenemos desde Ceuta con el inmediato hinterland, con el inmediato Marruecos. Y es unas relaciones que deben mantenerse dentro de la mayor normalidad posible y de la mayor estabilidad posible. Hay que mantener, como ha dicho Francisco, esas relaciones, esas buenas relaciones de vecindad. Y este tipo de obras, este tipo de investigaciones, de esfuerzos, de trabajos son fundamentales, son necesarios para mantener esa relación. Hay que procurar desde todos los ámbitos de las administraciones que no rompamos esa relación necesaria y fructífera para ambos lados. Quizás mis palabras suenen un poquito tristes o un poquito decaídas en este sentido, porque la situación que vivimos en la ciudad estos últimos días pues influye mucho en el ánimo de los que estamos aquí. Pero no quiero hacer fijar esta cuestión en esta presentación. Simplemente volver a remarcar la importancia de la obra, agradecer el trabajo de todos los que han participado en ella, sobre todo, evidentemente, a María Dolores, que es realmente la que merece el mayor de los elogios, y a su director de tesis, por supuesto. Todos los que hemos hecho tesis doctorales sabemos la gran paciencia y el gran esfuerzo que realizan nuestros directores de tesis.
y bueno, y volver a manifestar este agradecimiento y esta necesidad de mantener los lazos. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Comenzamos con la presentación en sí. Le doy la palabra a José Miguel Santa Creu Soler, catedrático de la Universidad de Alicante. Buenas tardes. Muy agradecido por estar aquí y un saludo a todos y en especial a María Dolores, que hace tiempo que no la veo presencialmente. El libro de María Dolores Jiménez Valiente es el resultado de su tesis doctoral defendida en la Universidad de Alicante el 18 de junio de 2018 en el marco del programa de doctorado en Filosofía y Letras. Su tesis obtuvo la máxima calificación con el añadido de mención internacional, porque ella cumplió todos los requisitos. La defendió ante un tribunal presidido por un catedrático de la Universidad de Córdoba y muy buen amigo mío, Fernando López Mora, y en el que actuaron como secretaria la profesora titular de la Universidad de Alicante, María José Pastor Alonso, que en esos momentos era directora del departamento, y como vocal internacional el maître de conférence de la Université de Nantes de Francia, Messaoudi Alain Philippe, los cuales ponderaron el trabajo presentado y resaltaron los avances para el conocimiento de la historia del arte que supuso y supone el trabajo que hizo María Dolores. El objetivo de la tesis era argumentar que un grupo de pintores formados en la Escuela Preparatoria de Bellas Artes de Tetuán, Marruecos, reúne las características necesarias para constituir una escuela pictórica, concretamente la Escuela de Tetuán. La idea de la investigación surgió cuando el pintor Ben Yesed, de origen marroquí, asentado en Sevilla, le comentó a María Dolores que había estudiado en la Escuela Preparatoria de Bellas Artes de su ciudad natal, Tetuán. Se trataba de la escuela fundada en la época del protectorado español en Marruecos por el pintor granadino Mariano Bertucci, la cual ha perdurado debido a su prestigio original y a que lo han consolidado sus profesores y discípulos aventajados. María Dolores Jiménez se desplazó para realizar la tesis a la ciudad de Tetuán, donde fue muy bien recibida por dos exalumnos de la originaria Escuela Preparatoria de Bellas Artes y después profesores de la antigua escuela, renombrada más tarde como Instituto Nacional de Bellas Artes. Se trata de los pintores Saad Ben Chefaz y Ahmed Armani, que está aquí presente y a quien también quiero aprovechar para saludar. María Dolores también tuvo la suerte de conocer a los directores de dicho Instituto Nacional de Bellas Artes, Mohamed Cheba, y al de la antigua Escuela de Artes Indígenas, Darsana Ali, que también contribuyeron al desarrollo de su trabajo. El trabajo de campo, los cuatro le proporcionaron información, al igual que otros pintores de renombre que conoció en su primer viaje a Marruecos, los pintores Meki, Ouzani, y pido disculpas por si me dejo, pero son muchos y por tanto no voy a entretenerme. En ello pueden leer el libro y verlos a todos ellos dentro. El trabajo, disculpen que apague el móvil, se me ha puesto el teléfono en marcha, disculpas. El trabajo de campo en Marruecos le permitió hacer una selección de pintores formados como alumnos en el primer año de funcionamiento de la Escuela Preparatoria de Bellas Artes de Tetuán, atendiendo a la importancia y relevancia de sus obras, que han constituido el objeto de estudio de la tesis y que se incluyen en este libro para demostrar la existencia de la Escuela de Tetuán. El periodo cronológico analizado por María Dolores va desde 1945, en que se fundó la escuela, a 1992, en que se presentó la exposición 18 artistas de la Escuela de Tetuán en el pabellón del Reino de Marruecos
efectuada con motivo de la Exposición Universal de Sevilla de 1992. Este fue un evento internacional en que se escogió el título oficial de Escuela de Tetuán, objeto de la tesis, y por ello pensamos que era el momento de darle final al periodo cronológico estudiado. Las biografías de los pintores seleccionados por María Dolores, atendiendo a su trayectoria como artistas plásticos, le han permitido demostrar que dichos pintores han constituido una escuela con una serie de características que los unen, pero también con otras características que individualizan sus respectivos procesos creativos, fruto de la propia experiencia e idiosincrasia representativa. Quiero destacar una característica común a todos los pintores que estudia María Dolores Jiménez y desvela en este libro, que todos completaron su formación artística en las Escuelas Superiores de Bellas Artes españolas de la península, mayoritariamente en la de Santa Isabel de Hungría de Sevilla y en la de San Fernando de Madrid, una circunstancia que generó lazos de cooperación y hermandad entre España y Marruecos, cuyas repercusiones también analiza María Dolores en el libro y que considero que son una gran aportación de la relación entre España y Marruecos. Por supuesto, en el texto no podían faltar unas pinceladas de la figura del pintor Mariano Bertucci, el responsable del auge de las enseñanzas artísticas en el protectorado como inspector jefe de las bellas artes en la zona protegida y alma mater de la Escuela de Tetuán. Me resulta gratificante, como a la autora, por supuesto, ver terminada y publicada la investigación, motivo por el cual la felicito a ella y felicito a los editores y a todos los implicados en el proceso. Animo a los lectores a consultarla porque no quedarán indiferentes tras su lectura. María Dolores Jiménez ha llegado a la meta propuesta, pero se le abren nuevas metas ya como doctora que pueden suponer un proyecto de investigación como continuidad del que ahora se publica y van a leer ustedes cuando consigan el libro. Sería de gran interés estudiar la evolución posterior a 1992 de estas primeras generaciones de pintores incluidas en el presente libro, que dieron forma y cuerpo a la Escuela de Tetuán, y también investigar a las generaciones posteriores que hoy muestran una fresca y joven visión de la pintura marroquí contemporánea. Con las palabras finales de presentación, quiero animar a María Dolores para que continúe investigando un tema tan apasionante y de tanta trascendencia para la historia del arte universal y de Marruecos, en particular, estrechamente relacionado con España y el intercambio cultural entre los artistas plásticos de ambos países. Por tanto, felicidades a todo el mundo y gracias por haberme invitado a la presentación. Muchísimas gracias, profesor Santacreu. Le paso la palabra a José Luis Gómez Barceló, director de la edición del libro, funcionario del Archivo General de Ceuta, investigador de temas históricos y artísticos hispano-marroquíes. Muchísimas gracias. Buenas tardes. La Ciudad Autónoma de Ceuta y particularmente la Consejería de Educación y Cultura siempre ha tenido un especial interés por cualquier tema histórico, cultural y principalmente artístico de nuestra zona. Tanto con exposiciones, por ejemplo, durante los últimos años hemos tenido el museo principal de la ciudad dedicado a la figura precisamente de Mariano Bertucci y a su obra, como otras exposiciones de pintores que vinculaban a nuestra ciudad con la región. En ese sentido, la ciudad tiene encomendada al Archivo General de Ceuta el Servicio de Publicaciones, que establece acuerdos de edición y coedición con distintas instituciones y a veces incluso con departamentos de la propia ciudad.
era este el caso para la tesis doctoral de María Dolores Jiménez Valiente. Bueno, nosotros teníamos un enorme interés por la tesis de Lola desde un principio. Conocemos a Lola hace muchos años, de la mano del pintor Ahmed El Hanrani, y hemos ido viendo cómo iba creciendo esta investigación sobre lo que podríamos llamar la primera generación de pintores marroquíes surgidos de la escuela preparatoria. Y bueno, pues teníamos mucho interés en participar en esta investigación, pues como nosotros podíamos hacerlo, que era en la edición. Ha sido un placer, como siempre, trabajar conjuntamente la Fundación Premio Convivencia, el Archivo General de Ceuta y también el Instituto Cervantes de Tetuán para hacer esta edición, que efectivamente aporta un caudal de datos importante, no solo teórico, sino también ese trabajo de campo que, como decía el director de la tesis, pues ha hecho María Dolores en estos años, y que es de un enorme mérito, porque hay que tener en cuenta que ese trabajo de campo le ha permitido conocer a todos esos pintores de esa primera generación, muchos de ellos lamentablemente desaparecidos en los últimos años, y que bueno, que le han podido explicar sus sensaciones, sus percepciones, el enfrentarse de una tradición marroquí a el arte desde la perspectiva europea de su momento. Y todo eso está expresado en este libro, cuya edición material ha corrido a cargo de Papel de Aguas, como siempre, un equipo magnífico de diseño, que creo que han conseguido un buen trabajo y que esperemos que podamos conseguirlo poner en librerías y en distribuidoras en los próximos días y semanas. Y nada más, gracias a todos. Pues muchísimas gracias y, en último lugar, no por ello menos importante, evidentemente, el artista marroquí Ahmed Hanrani, que nos acompaña desde el Instituto Cervantes de Tetuán. Bueno, hola a todos, y ¿qué voy a añadir yo? Yo, ante esa experiencia, no puedo aportar nada. Yo puedo hablarme de mi experiencia, de mi trayectoria del arte, comenzada con mis maestros, don Marino Bertucci, don Carlos Gallegos, Diego Gámez, etc. Y luego, más tarde, en Sevilla y finalmente en Madrid. Gracias a ellos he aprendido y ahora se considero como los pioneros de la arte plástica marroquí. Y debido a esto, he llegado a conocer a Lola. Entonces ya hemos hablado de una amistad, y entonces estamos en contacto de vez en cuando, hasta que se hizo este libro muy importante sobre la escuela de Tetuán, porque la escuela de Tetuán es importante para la historia marroquí, la historia española. Ahora, últimamente ya ha habido otra conexión, se va a hacer, menos mal que fue la primera la Lola, pero ahora los Estados Unidos está haciendo sobre tesis la escuela de Tetuán, una chica norteamericana sobre la escuela de Tetuán, está haciendo su tesis doctoral en Boston. Y estoy muy agradecido por todo ustedes de esto, y también a Lola, que ha hecho un trabajo histórico. Para mí es histórico y importante. Y gracias a ustedes todos. Nada más. Pues muchísimas gracias. Hemos terminado esta parte y, por favor, Lola, tienes la palabra. En primer lugar, muchas gracias a todos los asistentes, y antes de comenzar quiero deciros que yo me siento muy contenta de estar hoy aquí. En primer lugar,
porque podemos ver que el proyecto de tesis y el libro que con ello hemos tenido ha sido la obtención de una meta de hace casi más de 20 años. Entonces, es un logro muy importante para mí y para todos los que me conocen. Por otro lado, también estoy muy contenta de poder presentar este libro en Casa Árabe, a la cual pues me unen muchos lazos, en algunos casos, algunas veces laborales, también de amistad con Javier, tanto con él como con su predecesora Amira, a la cual envío un beso, y deciros que me siento muy contenta y muy satisfecha de poder presentar hoy aquí este trabajo, porque sobre todo ha sido un proyecto de investigación, pero también ha sido una labor de compromiso. Desde que yo visité el primer día Marruecos y vi la forma en la que me acogían y el trabajo que allí había, yo establecí un lazo con esta ciudad, con esta cultura, y bueno, hemos tardado un poquito, pero al final se ha conseguido llegar a la meta y por eso hoy estamos aquí y podemos compartir este libro, hecho que me llena de satisfacción, como digo, y de orgullo. Dicho esto, paso a agradecer, no quiero entretenerme demasiado porque no disponemos de demasiado tiempo, pero en primer lugar quiero dar las gracias a Casa Árabe, a Javier Rosón, por habernos ofrecido o haberme ofrecido esta posibilidad de presentar el libro en esta casa. En segundo lugar, quiero dar las gracias a la ciudad de Ceuta, que se ha portado conmigo de una forma maravillosa, ha abierto sus brazos hacia mi trabajo y de hecho vemos que podemos contar hoy con el delegado de Educación y Cultura, al cual le doy las gracias, el señor Carlos Rontomeu. También es presidente de la Fundación Premio Convivencia, a los que estoy sumamente agradecida, no solamente por la oportunidad que me han dado de presentar mi trabajo, sino por la obra tan bella y tan bonita que se presenta aquí. Doy las gracias a Ernesto Sáez, que ha luchado mucho porque esto salga adelante. Le doy las gracias también a José Luis Gómez Barceló, que es el cronista de la ciudad de Ceuta y representante del archivo de la ciudad de Ceuta, que de igual forma ha luchado porque este libro salga adelante, y son muchos los años los que los unen de amistad. Dicho esto, también salto un poco en el espacio y quiero dar las gracias a Marruecos. Le doy las gracias sobre todo al Instituto Cervantes, que me ha acogido, y a su presidente, que se encuentra hoy, a su director, que se encuentra hoy aquí, Francisco Oda, escuchándonos. Y por otro lado, si tuviera que dar las gracias a todos y cada una de las personas desde Marruecos que han aportado y que desde hace tantos años a este trabajo, pues creo que me llevaría todo el tiempo de esta conferencia dando las gracias a tantos pintores, a tantas personas que me han ayudado desde el primer momento, que me abrieron las puertas de su casa y que en fin, como bien se ha comentado antes, muchos de ellos ya ni siquiera están con nosotros. Pero bueno, como os decía, esto es una cosa de trabajo, de esfuerzo personal y de compromiso, y por lo tanto está ahí reflejado todo el trabajo de estas personas, y qué mejor representante que Ahmed Ahmarani, un amigo entrañable, igual que Saad Ben Sheffa, que por motivos de salud no nos puede acompañar y al cual le envío un beso tanto para él como para su familia. Los aprecio mucho como amigos. Quiero terminar dando las gracias a mi director de tesis, a José Miguel Santacreu, que ha sido capaz de llevar la tesis a un lugar donde pueda ser reconocida. Le doy las gracias por su intervención, porque si voy tarde y no me da tiempo a decir algo, él me ha ayudado mucho en su intervención. Ha sido una intervención estupenda. Muchas gracias, José Miguel, y muchas gracias por lo que has defendido mi tesis y sigues defendiéndola. No sé si me salto a alguien porque no estoy leyendo mucho esto, pero os doy las gracias a todos los asistentes, a los amigos, a las familias,
a todos los que incluso desde fuera habéis venido, y también quiero dar las gracias a Manuel Ureña, que está aquí, director del Conservatorio Superior de Música, que ha hecho que, bueno, que podamos tener un pequeño broche musical con profesores del Conservatorio de Música. Muchas gracias, Dani, Miguel y Alfonso, que después nos van a amenizar cuando terminemos de hacer esta presentación. No sé si me saltó a alguien, pero creo que ya debemos empezar a ver la presentación va a ser muy breve, y muy breve en el sentido porque, fijaos, el libro, la intensidad que tiene, la cantidad de datos. Entonces yo daré unos datos sucintos y unas líneas generales para que después vosotros, quien tenga interés, pueda seguir y pueda profundizar en ello. Comenzaremos en la presentación de este libro, pues haciendo como un recorrido circular. Para poder llegar a la Escuela de Tetuán y a la creación de la Escuela de Tetuán, tuvimos que caminar muchos años atrás para poder situarnos en un tiempo y en un espacio. Ese tiempo y ese espacio es el Protectorado de Españoles en Marruecos. En el 1912, a través del pacto, un pacto de acuerdo por el cual se constituyó el reparto en cierta medida de África, y el norte de África fue al protectorado español en esa zona, en la zona norte. Las ciudades que correspondían pues eran sobre todo Tetuán. Tetuán era la zona centro en la cual se centraba todo la intensidad de nuestro protectorado. No me quiero liar demasiado. La acción que llevó España en esta zona fue especialmente dedicada a la acción cultural y la acción social. En ella nos centramos sobre todo en el tema de la sanidad y la educación. Nosotros, en el tema de la educación, en este trabajo sobre todo vamos a ver lo relacionado con el tema de la enseñanza artística. Aquí os he puesto un ejemplo de cómo se organizaron todo lo que son el arte comisariado, cómo dividió pues los diferentes tipos de enseñanza. Bueno, vamos a ver si esto quiere pasar. Ahí. Como decía, la enseñanza, la acción social que se llevó en el norte de Marruecos por parte de España se centró en los diferentes tipos de estudios, y nosotros los que nos interesan especialmente son los relacionados con las enseñanzas artísticas. Para ello, con la creación del Ateneo Científico Literario, que se creó en el 1916, en este espacio cultural se propuso la creación de una escuela de artes en la cual se potenciaran las enseñanzas artísticas y sobre todo se potenciaran los talleres y todas aquellas estudios y enseñanzas en las cuales se basaban los talleres. Se pretendía mostrar a manera de una escuela de artes, pero relacionada con las enseñanzas artísticas. De esta forma se crea Darsana. Darsana nace con esta intención, con la intención de preservar las enseñanzas artísticas, con la intención de recopilar todo lo que se encontraba en la tradición de la zona, y también de potenciar las enseñanzas para aquellos alumnos que, bueno, pues tenían un origen pues quizá o más humilde o eran procedentes de lugares de sus propias artesanías. La escuela, creada en el 1919, en un principio y a instancia
de Mariano Bertucci fue creada y su primer director podemos contar que fue Antonio Gros. Antonio Gros fue el primer director que inició la misma en 1919 y organizándose en diferentes talleres, organizándose en una diferente forma de enseñanza, ya que los alumnos comenzaban a estar becados, comenzaban a trabajar determinados oficios desde el primer momento, para lo cual había una selección de los mismos, accedían a través de una instancia solicitada a través de sus padres, tenían que en cierta medida, no era imprescindible saber leer y escribir, pero sí tenían que tener ciertas nociones de lo mismo. Bueno, el centro que creara en un principio Antonio Gros, del que fuera director, se mantuvo un año aproximadamente. Tras él vino José Gutiérrez Lescura, que fue el siguiente director y que se mantendría hasta la llegada de Mariano Bertucci. José Gutiérrez Lescura dio un impulso a la escuela, se mantuvo en ella, incluso remodelando, abriendo espacios, y estaba la propuesta de una nueva escuela, pero esta nueva escuela no sería iniciada o no se inauguraría con él. Sería con la llegada de Mariano Bertucci cuando se inició, digamos que la nueva andadura de la escuela. Mariano Bertucci fue una persona que impulsó los talleres artesanales, pero desde la parte más tradicional. Recopiló lo que eran diseños antiguos, recopiló o retomó procesos tradicionales como el tinte de las telas sin anilina, las pinturas naturales. Los talleres retomaron un sabor propio de la época ancestral, y además consiguió uno de los objetivos prioritarios en el tema, que era, primero, preservar las artesanías, catalogar todas aquellas piezas que se encontraban en proceso de pérdida, constituir un museo y dar a conocer el trabajo que se hacía en Marruecos. Fijaos, en esta imagen podemos ver algunos del maestro de taller rodeado de sus alumnos, porque los talleres y digamos que más bien las artesanías pasaban de forma tradicional de padres a hijos, pero hasta ahora no había existido ningún lugar donde aprender ni donde mantener ese oficio. Estas nuevas escuelas, además de darle una base tanto teórica, de dibujo, de diferentes materias, además estaban el taller que el alumno elegía. Durante un determinado tiempo este alumno se formaba tanto en conceptos generales o en teorías que le podían servir a cualquiera de los talleres, como ya os digo, como era el dibujo y el color y demás, y después pasaban a la aplicación del diferente taller que ellos habían seleccionado. Este documento que vemos aquí arriba es el documento por el cual se consolida la creación de la escuela de la Darsana, la Escuela de Arte Indígena, que inaugurara Mariano Bertucci y que actualmente es la que se mantiene y que se encuentra frente a la Medina, en la puerta de Bab Ukla. Y bueno, como ya os decía al principio, el artífice un poco de toda esta inversión artística fue Mariano Bertucci Nieto. Mariano Bertucci Nieto, no me entretendré demasiado en él, es un pintor del cual se han escrito muchísimas biografías, de origen granadino, y que desde muy niño su reto personal o su ambición personal era Marruecos, era vivir en Marruecos y pintar sobre Marruecos. Además era un pintor
era un pintor excepcional, desde muy pequeño fue ganando premios y demás, estudió en Málaga, en Madrid, y su trayectoria personal y artística siempre fue de primer orden. Cuando Mariano Bertucci termina sus estudios, se traslada a Madrid y demás, y continúa sus pinturas sobre Marruecos, políticamente también se va acercando porque va viviendo circunstancias que lo van acercando a Marruecos. Vive primero en Málaga, de Málaga se traslada a San Roque por motivos familiares, de San Roque a Ceuta, donde se mantuvo hasta 1928, y desde allí le viene la propuesta para ser inspector jefe de la enseñanza artística y conservación del patrimonio de Marruecos en el protectorado, hecho que él pues no se piensa dos veces y se traslada con toda su familia a Marruecos. Eso no significa que desde Ceuta él ya estuviera atento a todas las acciones que se estaban haciendo dentro del protectorado, como ya os decía antes, como desde la creación de la escuela de Darsana. También Mariano Bertucci fue un pintor considerado orientalista, pero dentro de este orientalismo era un pintor que le gustaba pintar la vida cotidiana. Hay mucho en el libro, podemos encontrar un pequeño anexo de qué era el orientalismo en aquella época y cómo se abordaba desde España, desde los pintores españoles el orientalismo, porque encontrábamos desde la plástica que era de una forma más salvaje o de forma más exótica, siempre recordando las 1001 noches, la exuberancia. Cada uno de los pintores que en esa época se sucumbió ante la tendencia del orientalismo lo hacía de una forma muy, muy personal. Sin embargo, Mariano Bertucci, hay críticos que lo consideran el pintor de todas las horas de Marruecos, porque a él le gusta o disfruta con pintar la Medina, las personas, y es un ambiente pacífico, pero bueno, cargado de toda la esencia marroquí y también de todo lo que había. Consideremos que su época es un poco la época posterior de los ismos, la influencia francesa, la importancia que tuvo España en Francia, seguidor de Fortuny, se nota directamente como es un gran seguidor influenciado por la pintura de Fortuny. Todos esos campos confluyen en la obra de Mariano Fortuny, el cual es, ya os digo que hay muchos escritos sobre este pintor y sobre este amante de Marruecos. En el libro tenemos una, digamos que breve historia, pero también encontramos todo lo referente tanto a Bertucci como a las tesis que se han basado en él. Aquí ya saltamos un poco a la investigación, no sé cómo vamos. Pasamos un poco de la historia y de todos los precedentes de Darsana y encontramos en esta una de mis primeras visitas a Tetuán, y como bien ha dicho antes el profesor Santa Creu, en la visita en el 1998, con la cual vimos realmente los talleres. Estos son talleres de mocárabes que se hacían formados por diferentes piezas y que después constituirían las techumbres de diferentes lugares. El director en aquel momento era Ali Nazca, el cual nos recibió muy amablemente y bueno, nos estuvo explicando y estuvimos viendo todos los talleres que hasta ese momento se mantenían. He de decir que tras la independencia de Marruecos, este centro pues no sucumbió al cambio, sino todo lo contrario. Se ha mantenido, como todo, con sus luces y sus sombras, pero de hecho sigue siendo un centro receptor de jóvenes que desean mantener la tradición, que desean aprender y que buscan un futuro profesional relacionado con las artesanías. Y bueno,
saltamos un poquito en el tiempo y nos vamos acercando a nuestro objetivo. Como os decía, esto era un poco un efecto circular. Comenzamos con el protectorado, con la acción española y con la creación de la Escuela de Artes. Y una vez que se crea la Escuela de Artes, Mariano Bertucci se da cuenta del potencial artístico que hay en la zona, el potencial que hay en los jóvenes y las posibilidades que hay para un posterior desarrollo. Entonces, junto al Marqués de Lozoya, consiguen poner en marcha una escuela preparatoria para los jóvenes tetuaníes que quisieran continuar estudios superiores. Si antes hablábamos de preservar la tradición a través de los talleres, a través de la Escuela de Artes Indígenas, ahora estamos hablando de continuar la trayectoria de alumnos brillantes, de alumnos procedentes de estudios superiores, pero que se les planteaba ahora la posibilidad de hacer la carrera de superior de Bellas Artes. Entonces no eran carreras superiores. Comienza la propuesta y se inicia la escuela con carácter experimental en 1945, se consolida hacia el 1946 y en 1947 se inaugura la Escuela Preparatoria de Bellas Artes. Aquí os he puesto una relación de la evolución de la escuela desde su inicio. ¿Por qué preparatoria? La escuela se llamaba preparatoria porque lo que hacía era eso, preparar a los alumnos para una escuela superior o para una enseñanza superior. La escuela preparatoria se creó y se diseñó de forma simétrica, por decirlo de alguna manera, a todas las escuelas superiores de Bellas Artes que existían en España, con las mismas asignaturas de dibujo, de pintura, de ropaje, de modelado. Todas y cada una de las asignaturas que se daban en los centros superiores de España eran cursadas por esos jóvenes marroquíes que al igual que ahora, a veces costó que sus padres o que sus familias admitieran que querían hacer este tipo de enseñanzas. De hecho, en la biografía del libro escuchamos como pintores, algunos como Ben Yesé, que le costó el poder dedicarse a las bellas artes, incluso a Shefá, incluso a Meleji, a Marani, que les costó trabajo poder dedicarse a las bellas artes. Esto significó que, una vez que tenían sus estudios en Tetuán, por el acuerdo que se había hecho en la otra orilla, estos alumnos eran becados por el Ministerio de Marruecos para poder continuar todos sus estudios. Lo más cerca era la Universidad era Sevilla. Entonces, la mayor parte tenemos en el libro, ahora veremos, documentación que acredita una relación de autores que son los que hemos seleccionado para hacerlos como representantes o para mostrarlos como representantes de esta escuela, los pasos que tuvieron que seguir para consolidar o mostrar sus estudios en principio en la Escuela Superior de Bellas Artes de Sevilla, Santa Isabel de Hungría. Por comentar un poquito la diapositiva, pues veremos la evolución que, en principio, como os decía, se inaugura oficialmente la Escuela Preparatoria de Bellas Artes en el 47 y con Mariano Bertucci el primer director. Después le sucede Carlos Gallegos, que estaría poco tiempo porque tras la independencia de Marruecos fue Mohamed Sarguini el primer marroquí director de esta escuela que se mantiene, pero que ya bajo la autoridad del Reino de Marruecos. Estos son diferentes. La escuela pasó a llamarse, con el cambio político, Escuela Superior de Bellas Artes Marroquí, y después cambió a Instituto Nacional de Bellas Artes, que es el que mantiene actualmente. Bueno, como decía, en el trayecto de la investigación nos llevó primero a seguir los pasos de estos pintores
y buscar sus expedientes académicos en la Universidad primero de Sevilla, documentos que podéis encontrar, tanto las becas como las cartas, como incluso las notas que la relación de alumnos que se toman como referente obtuvieron en dicha universidad. El siguiente paso nos llevó a la Complutense de Madrid, en la cual, como hemos visto, no sé si aquí, podemos ver en este cuadro digamos que el movimiento artístico de formación que tuvieron estos alumnos de Tetuán, Sevilla, Madrid, Barcelona, París, algunos Bruselas y otros Roma, como Meleski, que recientemente ha fallecido. Esta es la que después vamos a ver como época de proyección inicial artística. Aquí pasaré un poquito más rápido a estas diapositivas, que bueno, las he puesto un poco para ilustrar el contenido del libro, y vemos como esos alumnos que se iniciaron, continuamos el hilo, se iniciaron en Tetuán, pasaron a Sevilla, Madrid, París, pero cuando ya se formaron volvieron a su tierra, fueron leales a su tierra y volvieron. Y encontramos aquí a un joven Ahmed Asmarani como director del Museo Etnográfico, a Saad Ben Sheffa como profesor, el cual había profesor tanto de dibujo como de historia del arte, porque hizo algunos cursos en París. Aquí la de las primeras entrevistas en las que hablaba mi director de tesis con Ben Sheffa, y después actualmente con la tesis en su estudio. Podemos apreciar bien aquí a dos profesores que de la escuela, aunque no pertenecen realmente a la escuela de Tetuán, porque su formación, digamos que fue más bien exterior, no tuvieron tanto intercambio con España, pero aún así se mantienen dentro del espíritu de Tetuán, como fue Ouassani, que en este momento era era profesor, pero luego pasó a ser director de la escuela, y Bourgi, que actualmente es el director del Museo de Arte Contemporáneo. Las visitas a diferentes autores como Tanger Adrisi, a Martín Prado, Meki Megara, el cual falleció en 2009, pero sí mantenemos la relación con su familia. Es todo, como os decía al principio, una relación de amistad de muchos años. Aquí vemos a José Luis Gómez Barcelona en una de las visitas. Fijaos las diferencias. Ha sido una experiencia digamos que una experiencia muy vivida en la parte de investigación parisina, acogida por el IMSS. Aquí tenemos los diferentes, digamos que documentos donde encontramos bastante información. Voy rápida, y esto fue un pequeño, digamos, hallazgo que me dio mucha felicidad, porque ni siquiera lo esperaba cuando encontré en la Escuela Superior de Bellas Artes de París, pues dos documentos que acreditaban que tanto José Álvarez Niebla como Meleski habían sido alumnos de este centro. Entonces los encontré allí y los he incluido. Ahora, para terminar, hemos tenido un recorrido muy largo para llegar al punto más importante, pero en fin, es importante tanto el camino como la meta. Entonces, yo quería transmitiros que vierais estas preguntas de investigación, y después las vamos a mantenernos un momento en reflexión, pero vamos a leerlas primero. ¿Podemos afirmar que los alumnos procedentes de la Escuela Preparatoria de Bellas Artes de Tetuán presentan rasgos distintivos y al mismo tiempo comunes entre sí? ¿Podemos decir que hay un predominio de la herencia artística decimonónica, o por el contrario predominan las nuevas tendencias europeas o americanas del siglo XX? ¿Estaban significativamente marcados los pintores de Tetuán por la herencia plástica local? ¿Cuáles eran los tiempos cronológicos? Si nos da tiempo volveremos a ella. Y ahora vamos a reflexionar sobre las imágenes comparativas que voy a pasar, y que, bueno, a lo mejor podemos contestar algunas de estas preguntas y llegar al resultado final. Temáticas comunes, azoteas. Temáticas comunes, el blanco de Tetuán. Colores, el rojo y el azul. Caligrafías, grafismos. Texturas. Texturas, el blanco de Tetuán. Colores, el rojo y el azul. Caligrafías, grafismos. Texturas, el blanco de Tetuán. Colores, el rojo y el azul. Caligrafías, grafismos. Texturas, el blanco de Tetuán. Colores, el rojo y el azul. Caligrafías, grafismos.
Escuela de Tetuán. Ahora volvemos y nos da tiempo. Y pensamos, podemos afirmar que los alumnos procedentes de la Escuela Preparatoria de Bellas Artes presentan rasgos distintivos y al mismo tiempo comunes entre sí. Después del estudio y análisis de cada uno de los autores de la muestra que se encuentran aquí, que no me puedo parar a enumerar, podemos decir que a ellos hay rasgos que le unen y rasgos que le separan, pero están unidos por un cordón umbilical. Hay un predominio de una herencia artística decimonónica, sí, porque todos bebieron de las fuentes de la enseñanza academicista, todos aprendieron de la pintura de Caballete de la época, pero después volvieron y retrocedieron y mezclaron eso con sus conocimientos. ¿Estaban significativamente marcados los pintores de Tetuán por una herencia plástica local? Pues entonces tenemos que volver a esas temáticas que hemos visto antes, las azoteas, el blanco, el azul del cielo, todas temáticas que se repiten. Y para ello, una referencia rápida a Carlos Areán. Carlos Areán fue un crítico de arte que en 1960-62 sacó a la luz este grupo de pintores y en el Ateneo Literario de Madrid hizo diferentes exposiciones y los dio a conocer. A partir de ese momento son sucesivas las exposiciones que se presentan con el título Escuela de Tetuán, y aquí en el libro podemos encontrar la carátula de muchas de las exposiciones que se han presentado con el título de Escuela de Tetuán. Han cobijado a esos pintores bajo el título de Escuela de Tetuán. Por lo tanto, consideramos que la Escuela de Tetuán existe, e incluso, como ya comentaron algún grupo de pintores, como Amarani aquí presente, que la Escuela de Tetuán no solamente es algo material, sino es una idea, es un concepto, es un momento, es una época, pero una época que tenemos que centrar. Hoy en día no podemos decir que la Escuela de Tetuán es algo que está vigente, es algo que se mantiene, ni tan siquiera en el 92, cuando cortamos nosotros la investigación, pero sí que se encuentra desde que estos pintores salieron por la puerta de las facultades, iniciaron su trayectoria y comenzaron a formarse allá por final de los años 70, cuando todavía se sentían unidos a Tetuán, se sentían también imbuidos de todos los movimientos artísticos de las pinturas de vanguardia de la época. Esa mezcla les hacía ser diferentes, pero al mismo tiempo considero que están íntimamente unidos y relacionados, no solo por su pintura, sino por el lugar al que proceden, por el concepto que tienen del arte y de la pintura, y por esa esencia que es la de los pintores de la Escuela de Tetuán. Paso aquí de nuevo, cerramos con la imagen que ya conocíamos. Esta es la tesis investigación, que más o menos he podido aquí, pese a los nervios, presentar. El libro que se ha materializado y donde podéis encontrarme para hacer cualquier tipo de consulta si hoy pues no nos da demasiado tiempo. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Lola. Es decir, dentro de tu modestia, enhorabuena por la tesis. Ya te lo digo públicamente, y te digo por la modestia de decir que nerviosa no sé, es decir, no se te ha notado. No, entonces, sí, porque eres un amigo, pero lo hemos salvado. No, fantástico. Abrimos el turno de preguntas, si te parece. Sí. También si quiere intervenir alguien de los que nos está escuchando desde allá de los mares, como se suele decir. Yo sí lo estoy viendo desde aquí, en el otro monitor. Estoy un poco, una bipolaridad entre lo virtual y lo presencial un poco extraña, pero abrimos las preguntas aquí en el público y recordarles a todos los que nos estén escuchando en directo que tienen la posibilidad de preguntarnos y comentarnos también vía canal de Facebook y YouTube, y le pasaremos las preguntas a Lola amablemente. Muchísimas gracias.
Lola. ¿Ahora se ve? ¿Ahora? Sí, ahora. Lola, con tu trayectoria artística, aunque tú hayas dedicado a hacer esta preciosa tesis doctoral en este ambiente tan exótico, yo lo que te quería preguntar, todos los años que tú llevas dedicada a esta obra, ¿te ha influido en lo que es tu producción artística en algún momento? En temática, en color, en textura, en lo que es tu producción artística que dedicas en temas y demás, ¿te ha influido todo lo que tú llevas viviendo 20 años en este trabajo que has hecho de tu tesis? Pues evidentemente todo te influye. De hecho, la portada es una obra mía. Yo no he dejado nunca de pintar a Marruecos. No he, con mi forma personal de entenderlo, con los realismos, con las sombras, con ciertas abstracciones, pero sobre todo con la tierra de Marruecos. Yo pinto con los pigmentos marroquíes. Mis temas suelen ser marroquíes y no solamente están en la forma, sino están en el fondo, porque el color lo hago yo, lo mezclo, hago texturas y esas texturas siempre están mezcladas con los pigmentos que yo traigo de Marruecos, por supuesto. No soy un Bertucci, pero mi obra es diferente, pero sí está tanto en el material que utilizo, como, bueno, pues como no me va a influir toda esta obra después de tanto tiempo y después de tanta luz y tanto como he compartido. Evidentemente, sí, en cierta medida sí tengo su influencia. Sí, un segundo. Apaga el micro tuyo. Ahí. Un segundito, por favor. Es que tenemos una pregunta a través de nuestras redes sociales de José Miguel Collantes, que nos pregunta hasta qué medida la inquietud artística de los primeros artistas marroquíes estuvo sustentada por una mirada estética vinculada a lo que es su cultura original. Los pintores, yo entiendo que los pintores procedentes en esta etapa del norte de Marruecos nunca dejaron de mirar hacia su tierra. Estaban en una etapa de aprendizaje y de transición, y entonces era, digamos que una nueva etapa, acercarse a la pintura de Caballete, y con la pintura de Caballete pues está, como decía, los conceptos de pintura decimonónica, de estatuas, el desnudo, pero en el momento que, digamos, que se quitaron el corsé de la pintura clásica, encontraron su sitio y cada uno supo encontrar el camino que buscaba, y desde luego la abstracción es algo que está muy unido bueno, pues a la cultura marroquí y demás, y todo esto se plasmó en una especie de simbiosis entre lo aprendido y lo que realmente estaba en su ambiente y en su espíritu. Yo creo que sí que fue una mezcla maravillosa. ¿Sí? ¿Se ve? Bueno, pues Lola, felicitarte por el trabajo, por los años de investigación, por la publicación del libro. Yo no he leído el libro, espero leerlo en los próximos días. Creo que haces un trabajo no solamente desde el punto de vista de la investigación, como investigadora, sino también como artista plástica y como docente, que es muy importante porque tú has buceado en todo lo que ha sido la organización docente en la que se formaron estos artistas de la Escuela de Tetuán. Eso me parece importante, me parece fundamental. Las distintas escuelas, su fundación, sus directores, sus planes de estudio, etcétera. Pero hay algo que yo que me intriga y quisiera preguntarte. Tú te has metido de cabeza en el protectorado español en Marruecos, o al menos en una faceta de lo que supuso el protectorado español en Marruecos. Y eso con toda la diversidad de visiones que hay tanto en la España actual como en la España posterior al año 1956 de independencia de Marruecos. Es decir, ha habido
una serie de visiones, tanto de gente que estaba relacionada con el protectorado, que vivió allí como que no vivió. Y tú has tenido para trabajar esta escuela de Tetuán que sumergirte en ir de cabeza a toda esa época del pasado histórico español y ponerla en relación con los artistas que has estudiado. Y tú eso, ¿cómo lo has vivido? Desde el punto de vista primero personal, ¿qué ha supuesto para ti todo este contacto, toda esta investigación con Marruecos, pero también con una parte de nuestro pasado, vivida de manera muy diferente por unos y por otros? Es lo que yo te quería preguntar, que nos comentaras. Pues mira, Paco, al principio no he podido explicarlo muy bien porque, en fin, los nervios no lo han permitido mucho, pero, en fin, y por eso me he llevado mucho más tiempo ahí. Es muy importante entender la historia para entender el posterior desarrollo. Por eso en la tesis, casi media tesis está dedicada a la educación. Media tesis está dedicada a la educación y a la situación en la que se encontraba Marruecos y el norte de Marruecos en la época del protectorado. Entonces, hay un profundo estudio de los diferentes tipos de la escuela judía, la escuela musulmana, la católica, que ya estaban allí antes. Cómo la acción social hizo que se centrarse en diferentes tipos de enseñanza, y todo eso hay buscar a través de las fuentes bibliográficas. Hay una chica, que creo que es Irene González, que hizo una tesis sobre la educación en el norte de Marruecos. Hay otras fundaciones como Iberdrola, que también tiene editados varios libros en los que habla de su educación. Están todos los viajes, esos que yo he hecho a Tetuán, a Tánger, buscando en las bibliotecas y buscando todas las publicaciones que había de cómo se llevaban a cabo la educación. Yo siempre pongo con mi tema de mi cuestión artística, lo desviaba un poco, pero hay muchos sitios donde puedes, digamos que, investigar y buscar. Lo que pasa es que no te puedes perder porque se te va el norte. Pero reconozco que es muy interesante. Yo no puedo hablar de la escuela de Tetuán ni de Darsana sin hablar de lo que ha sido la educación, tanto lo que había, que también lo tenemos encontrado, la educación previa con el Corán, la enseñanza que había en Tetuán antes del protectorado, la que comenzó después, la que se mantuvo y se ha desarrollado cuando ya Marruecos era un lugar independiente, de toda esa evolución y todo el crecimiento de ese país que está ahí, en las fuentes, no solamente en el arte pictórico, sino en la literatura. Hay muchos aspectos que han ido creciendo. Yo no te voy a decir ni fecha, ni antes ni después, pero sí es como una cultura en expansión que se inicia, o que empecé yo a estudiarla a partir del protectorado, y que es un campo apasionante para investigar, y que es una educación. Hay fuentes donde podéis investigar cómo todo eso ha ido creciendo y influenció en todos los aspectos, y ha influenciado en todos los aspectos. No sé si he contestado tu pregunta. Sí, bueno. En sala tenemos dos preguntas más, creo. Voy a pasar a leer de nuestro canal de creo que es Facebook. Aparte de enhorabuenas, etcétera, etcétera, hay otra parte, disculpa, no he cogido el nombre, que me dice: buenas tardes, la semana pasada falleció el pintor Khalid Shakur, estudiante de la Escuela de Bellas Artes de Tetuán, premiado en España varias veces entre el 70 y el 80. Es decir, lo hemos comentado anteriormente, muchos de los que estabas hablando, que se recogen en tu tesis doctoral,
han fallecido o tienen problemas de salud. Es decir, que eso también es un trabajo de recuperación casi a nivel de patrimonio intangible, de recuperar parte de la obra y de las figuras y historias de vida de estos personajes, de estos artistas que han dejado su impronta no solo en Marruecos, sino en España y en todo el mundo, ¿no? Entonces, por esa parte también de agradecimiento. Te preguntan, aparte de enhorabuenas, como decía, muchos, nos dicen Escuela de Tetuán, así se prefiere denominar. En el ámbito artístico, la palabra escuela creo que se refiere a movimiento o como marca artístico. Es verdad que desde su nacimiento la escuela preparatoria tenía una huella, una marca plástica y una técnica específica. Ahora, a partir de los 90, las artes plásticas conocerán una gran revolución y abarcarán diferentes estilos de formas. ¿Se puede seguir hablando, en este caso, de Escuela de Tetuán? Igual que en un principio, sí, yo afirmo que se puede hablar de Escuela de Tetuán. Actualmente, yo creo así que con los mismos conceptos, no. Quizá el espíritu de la Escuela de Tetuán sí se podría mantener, o sí se puede decir, pero es como si mantuviésemos la Escuela de Barbizón. Pues está la zona, pero no podemos mantener que ni los autores ya son los mismos, ni el concepto, ni la época es la misma, pero sí el espíritu, que ya decía yo que habían escrito en un libro, Amarani, Shefá, Sheba y creo que Meki Megara, hablaron del espíritu de la Escuela de Tetuán. Y eso yo creo que sí se mantiene, porque los pintores de la zona, digamos que siempre vienen, digamos que englobados con una estética especial. Es que la estética y el aprendizaje, da igual que sean abstractos, conceptuales, da igual, la pintura del norte de Marruecos tiene su sello personal y aunque hoy en día no podemos hablar de Escuela de Tetuán como tal, yo creo que sí es un sello indeleble el que tienen todos los pintores de la zona. Sí, José María, por favor. Hola, buenas tardes a todos. Yo quiero, aparte de felicitarte, porque sabes que somos amigos, que he seguido tu trabajo, quiero poner de relieve un trabajo que ha salido desde Córdoba en relación al mundo del arte, por la importancia que pueda tener en relación a lo que es el mundo de Marruecos y las relaciones de nuestra ciudad con el país vecino. Y te quería preguntar una cosa muy concreta que siempre me ha llamado la atención. ¿Quién inventó la Escuela de Tetuán? Porque has hablado, déjame que acabe, has hablado de que ya Carlos Areán hizo algunas exposiciones en Madrid en los años 50 y tal, ¿no? Entonces, ¿la escuela la inventa Carlos Areán o quién da esa, o se inventa en el año 92 a partir de la Expo? Y mi segunda pregunta, a lo largo de tu investigación, ¿has descubierto algún artista español, andaluz, que haya influido también en estos artistas, al margen de Mariano Bertucci, o sea, posterior a Bertucci, digamos, por los años 60 o 70? Porque yo tengo noticia de algunos artistas no españoles que han estado en el norte de Marruecos, en la zona de Tetuán y tal, y ha sido siempre un mundo que ha atraído mucho a pintores no solo españoles, sino también de fuera de nuestras fronteras, ¿no? Yo he conocido allí ingleses, australianos, etcétera. Por eso te quería preguntar si había algún pintor español que de alguna manera hubiese hecho de función de ósmosis entre lo que es la tradición de estos artistas de la escuela y una posible innovación en la trayectoria que iban siguiendo. Pues mira, José María, la primera pregunta, realmente de los datos que tenemos, la primera persona que comienza a hablar de los pintores de la Escuela de Tetuán es Carlos Areán, porque además encontramos diferentes escritos, fueron las primeras exposiciones que se hicieron en Madrid en torno a 1962, documentos que tenemos, tanto los pintores como yo, y es una persona que se enamoró de la pintura de estos autores y ya en cierta medida en esa época ya estaban
en parte consolidados, tenían una edad en expansión, entonces se hicieron bastantes exposiciones en torno a la escuela de Tetuán. Yo creo que fue el primer crítico de arte que hizo estas exposiciones y, por lo tanto, él fue la persona que comenzó a llamar, empezaron unos pintores que son del norte de Marruecos, unos pintores que tienen una luz especial, que vienen de Tetuán, Tetuán la Blanca, que tiene una luz especial, que tienen una pintura especial. Y entonces las buenas relaciones del momento hicieron, y además la buena conexión con Madrid y el estudio de estos pintores que también estaban allí, hicieron que se hicieran diferentes exposiciones y empezaron a conocerse como pintores de la escuela de Tetuán. De hecho, en el libro nunca se ha afirmado completamente que la escuela de Tetuán exista. Por eso de aquí este estudio, porque se han nombrado como tales y, como ya te decía, en el libro hay una relación de exposiciones que se han nombrado todas como escuela de Tetuán. Y cuando se plantea la Expo del 92 y el pabellón del Reino de Marruecos alberga una colección de pintores, se le encarga al pintor Ben Yessef que organice una exposición con pintores de la zona. Ben Yessef contacta y hace una exposición de 18 obras, 9 españoles, 9 marroquíes, pero todos relacionados con la escuela de Tetuán, y la nombra como pintores de la escuela de Tetuán. Entonces, yo la investigación oficial la dejé ahí, pero es una muestra que dice la escuela existe a vista de los demás, aunque ahora se demuestra de forma más teórica, pero es algo que recibía ese nombre sin que fuera más bien oficioso. Se mantiene a lo largo de la historia, desde el 62 hasta el 92, que se representa el país, el Reino de Marruecos, con una exposición que son los pintores de la escuela de Tetuán. Más no lo puedes respaldar, lo respalda tu gobierno, lo respaldas en la Expo del 92, otra cosa, más no lo puedes respaldar. Respecto a tu otra pregunta, pues la verdad es que no lo sé, porque hay muchos pintores que pintan sobre Marruecos, hay mucha pintura sobre Marruecos. De hecho, si te vas a ver mis cuadros, casi todos son de Marruecos. Los míos personales, y los he pintado, ya te digo que hasta la materia es de allí. La mezcla con abstracción, hay mucha evolución, hay muchos pintores actuales. Y no te puedo dar ningún nombre, pero estoy segura de que él es una fuente de inspiración para cualquier artista plástico, cualquier artista visual, tener un referente como es la luz, el cielo y sobre todo la ciudad de Tetuán, que es una maravilla. Sí. Buenas tardes, ¿se me oye? Bueno, en primer lugar felicitarte, como todos, por la tesis, la investigación y la publicación. Y yo querría hacerte, nos conocemos de hace tiempo, hemos sido compañeros de promoción y de hazañas artísticas también, alguna que otra, y quería preguntarte un par de cosas que suscitan mi curiosidad a raíz de esta presentación. Una de ellas es que la escuela de Tetuán, como bien has dicho, pues se define como una escuela, al parecer, pictórica, y como escultor me gustaría saber si has encontrado alguna ramificación, o bien en la escultura de esta escuela, o de este espíritu que tú bien has definido, o bien en otra arte, en el ámbito de la cerámica y demás. Y al hilo de esto, y como docente de escuelas artísticas andaluza, me parece muy bien, como ha dicho José María, el vínculo de Córdoba, o el vínculo del sur de España con el norte de Marruecos, es innegable. Si te parece a ti, y me ha llamado mucho la atención esa diapositiva o esa fotografía en la que aparecían los mocárabes elaborados por los alumnos de aquella escuela, si como ya hay algunos de los representantes de esta escuela que prácticamente han desaparecido, ya no están, algunos de los artistas que tú has estudiado, si te parece que también hay alguna artesanía que ya haya desaparecido, porque yo sostengo que en la actualidad hay disciplinas artísticas que están al borde ya del patrimonio inmaterial. Si tú puedes constatar que hay trabajos, disciplinas, artesanías autóctonos que se recuperaron en un principio, que se mantuvieron o que se potenciaron, originarios de la zona, que ya no estén.
¿Y cuál es el reflejo? Ahí abunda un poco en la pregunta anterior también, si detectas tú el reflejo en España de la plástica o de la estética del norte de Marruecos. Me ha llamado mucho la atención ese viaje de retorno o esa permanencia a partir de los 60 en Madrid. Me gustaría saber si se mantiene y si se puede constatar que haya un reflejo también a la inversa del país árabe en nuestra cultura española. Que como lo voy apagando. Bueno, antes voy a hacer una separación. Por un lado están los pintores de la Escuela de Tetuán, que su formación, digamos, que es superior y académica, y por otro lado están los alumnos de Darsana y los profesores de Darsana, maestros de taller, profesores, aunque Bertucci era el eje vertebrador, son dos ramas. Por un lado, en el ámbito de la Escuela de Tetuán, por supuesto que había escultores, lo que pasa es que yo he centrado mi investigación en la pintura, pero dentro de la escuela había magníficos escultores y de hecho se mantienen actualmente, incluso tú sabes que las tendencias de mezclar la pintura volumétrica, la pintura con las texturas, la escultura con diferentes, la pintura tridimensional, diferentes tipos de esculturas, y ya en la formación académica, por supuesto que había escultores. Lo que pasa es que yo no he centrado mi investigación en ellos, la he centrado solamente en la escuela pictórica. Pero vamos, que también podríamos hablar de ello. Sin embargo, a lo que la pregunta sobre las artesanías, por decirlo de alguna manera, los talleres que se crearon en un principio, incluso del cambio de Antonio Gott a Gutiérrez Lescura, ya hubo cierre de talleres. Algunos modificaron. Cuando llegó Bertucci también cambió. Y después la evolución ha ido cambiando porque ha habido talleres que por circunstancias que han considerado o académicas o con salidas, porque todo aquello tiene como una mediana salida profesional, porque lo que están haciendo es dar una formación a los maestros de taller, para futuros artesanos. Hay talleres que con el tiempo, pues a lo mejor o por circunstancias académicas o por circunstancias de que han fallado el maestro artesano, que se han ido cerrando talleres. De hecho, la fotografía que yo tengo ahí de los mocárabes, creo que ya no existe ese taller. Ese taller fue hecho hace muchísimos años, era tradicional porque de la escuela de Darsana salió la cerámica que se llevó a la Expo del 29 en Sevilla. O sea que ya en la Expo del 29, el pabellón de Marruecos, además fue un pabellón súper premiado, que incluso había excursiones para ir a verlo, estaba hecho por los alumnos de Bertucci en Tetuán. Eso después, con el tiempo, pues evidentemente ha habido talleres que se han ido cerrando. Yo he hecho una visita reciente y hay unos que se han cerrado, otros sin embargo que se han abierto, pero siguen estando los talleres tradicionales de la cultura tetuaní. De hecho, siempre hemos hablado de una conexión entre las artesanías de nuestra ciudad y las artesanías tetuaníes. Lo hemos hablado muchas veces, de ese tipo de intercambios, entre comillas, que se podrían haber dado o que se podrían dar. Pues muchas gracias, Lola. Bueno, como saben todos ustedes, vamos a cerrar el acto. Bueno, me resisto a no hacer una mención a Vilar Sherif, que nos comenta que es el actual director del Centro de Arte Moderno de Tetuán, que te saluda y hace una pregunta que más o menos has contestado, que supongo que has contestado previa. En cualquier caso, te la traslado. Sí. Como saben todos ustedes, vamos a cerrar el acto con una despedida y un cierre musical en el patio por parte de Tamar Ensemble, formado por Daniel Morales, Alfonso Linares y Miguel Linares, ambos dos hermanos Linares, profesores del Conservatorio Superior de Música, Rafael Orozco de Córdoba. Y déjenme que salude a los participantes en esta mesa, en el orden en el que ha aparecido Francisco Oda, director del Instituto Cervantes, Carlos Rontomé, vicepresidente segundo y consejero de Educación y Cultura de la Ciudad Autónoma de Ceuta,
José Miguel Santacreu, catedrático de la Universidad de Alicante, José Luis González Barceló, director del libro y funcionario del Archivo General de Ceuta, y el artista Ahmed Anrani, darle las gracias de nuevo por su participación. Sé que Lola se lo va a dar personalmente y muchísimas gracias a todos ustedes. Y creo que se merece un aplauso. Sí, apagamos esto.
Y ya para despedirnos, sí queremos dar las gracias a Casa Árabe y a al acto en sí por contar con nosotros y con nuestra música, que para nosotros es un honor. Y también al Conservatorio Superior de Córdoba, donde felizmente ejercemos este año por la oportunidad de demostrar lo que hacemos. Muchas gracias.